ya sea que se rompe, se diseque o se tape una arteria, no vas a querer llegar tarde. Aquí el tiempo sí que vale oro. No te pierdas el siguiente capítulo de Código de Urgencia con un gran invitado especial que te contará todas las claves acerca de emergencias vasculares. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, en que en cada capítulo te enseñamos a dominar la medicina de urgencias para que puedas atender a todos tus pacientes con mayor confianza y tengas buenos resultados. Algo así era, ¿no? Sí, casi. Es que yo creo que donde no grabo hace como 2 meses. Oye, sí. Bueno, aprovechar de decir que Pelado está acá en Santiago. Pelado, se te ve la calvicie se Más te ve brillante más brillante que en la capital. He dormido mejor. Sí, ahí dormido mejor. Debe ser porque Sí. no hay tanto humo aquí en la capital. Sí, pues sí. Oye, sí. Espérate, Pelado. Voy a citar aquí a nuestro canal amigo, Ultrasonido Clínico y algo más, que siempre dice que ¿por qué dices urgencias si es código de urgencia? Pelado. Ah, sí, verdad. Sí, perdón. El último 3 capítulos, el doc Basaure me anduvo ahí Haciendo bullying. haciendo bullying público. Pero Oye, no, sí, pero pero buena ¿cómo onda. estáis, Pelado? ¿Cómo has estado en Santiago? No, bien. O sea, igual llevamos como 2 meses sin grabar. O sea, Sí. como todos juntos. Tú. Ah, sí. O sea, yo adaptándome a la nueva vida santiaguina. Sí. Yo creo que ya me adapté y ya estoy como ahí más o Ya no menos. hueles a humo, Pelado. No, pero bien. Ya. Así que está entretenido. Súper, no, Sí. aquí estamos con harta energía y hoy día tenemos un capitulazo que para mí por lo menos es muy especial porque estoy con yo diría un gran amigo personal. Quiere llorar, ¿eh? No, pero es que de Está mis emocionado, mejores ¿eh? amigos, si yo contara con menos de 3 dedos de la mano, está sí o sí en el top 3, top 2 y todo eso. Así que, bueno, hoy día nos acompaña un gran amigo, el doctor Tomás Quesada, cirujano vascular muy reciente. Nos conocimos en el pregrado y somos amigos Así hace es. como, no sé cuántos años que somos amigos, Cabezón. 10 años por lo menos. No me hagáis preguntas difíciles. A ver, de 2008. Del 2008, bueno, no me da risa porque él me dice Cabezón a mí y yo le decía Cabezón a él, entonces como No sé por qué será, pero bueno. Nada, y muchas gracias por estar acá. Él es cirujano y además hace poco completó su residencia de vascular y nada, muchas gracias por estar acá, Tomás. ¿Cómo ha sido el proceso de ser cirujano, de haber terminado tu residencia? Fue duro igual. Sí, ¿no? bueno, primero que todo, bueno, agradecerle a ustedes, bueno, la sensación es la misma, de obviamente verte hace un par de meses con este bonito proyecto, súper interesante y muy buen equipo que han formado, más uno en Temuco, una de las ciudades donde también le tengo mucho cariño, tengo mi familia allá, así que, y ahora que estoy Aprovecho acá en mandarle Santiago, saludos, pues, sí, sí, todo. saludos a toda mi familia. Siempre Me saludo a la está viendo. mamita. Sí, Sí. a mi mamá, ya toda mi familia, lógicamente. Y nada, pues muy contento de poder estar aquí, de poder Compartir con la gente, compartir, sí. sí, con la gente. Bueno, los temas que más o menos ya conversamos, que me parecen súper interesantes. Oye. Y nada, pues contento. A ver que salga todo bien nomás. Sí, lo que salga. Mira, este capítulo nació, de hecho, porque nos juntamos con el Tomás y yo le contaba que hay hartas emergencias vasculares y de eso vamos a hablar hoy día. De un popurrí de emergencias vasculares que son importantes que las personas que están trabajando en urgencia la tengan clara, porque uno ahí ve que de repente se enredan y yo te diría, y pasa en nuestro hospital y pasa en varios hospitales, que cuando los pacientes son como del área más quirúrgico, se hospitalizan acá en Chile en general por o la vesícula o los pies. Sí. Es como algo Sí. muy frecuente. Y digamos, la enfermedad arterial periférica es una patología que los cirujanos vasculares se preocupan harto, entonces yo creo que era muy relevante conversar este tema. Así que, ¿qué te parece, Pelado? Sí, si es un partimos? tema interesante porque muchas veces se confunde o queda la duda si el paciente es un prediabético o es una enfermedad arterial.
y todos son diabéticos en Chile o la mayor parte de la población. Entonces, siempre hay que a la duda y la idea es resolver estas dudas para que la gente en la casa tenga las herramientas y trabaje con más confianza y seguro. Eso, pelado. Ahora sí lo dije. Ahora sí lo dije. Tremenda frase. Exacto. Doc, bueno, entrando de lleno, queremos saber más o menos a grandes rasgos cuáles son las principales patologías desde el punto de vista vascular que el médico de urgencia tiene que estar como ahí pendiente en la urgencia. En el radar. En el radar. En realidad, sí, son varias, la verdad, y uno pudiese subdividirla entre urgencia, emergencia, donde hay varias de ambos sectores y probablemente la audiencia conoce estos conceptos. Y patología de emergencia, hay un par. Por ejemplo, el síndrome aórtico agudo, de ella la disección aórtica tipo B, que es una de las más frecuentes. Acompañado también del hematoma mural, de la úlcera aórtica penetrante. Tenemos también la patología neurismática y principalmente ahí se lo lleva el aneurisma de la aorta abdominal, la ruptura del mismo. La isquemia mesentérica también, que son patologías que mucho tiene que hacer el cirujano vascular, pero también es bien concomitante con la parte de la cirugía digestiva o cirugía general más bien. En Chile la isquemia aguda de extremidades inferiores, superiores también es menos frecuente, pero también está dentro de estas emergencias. Y tenía un popurrí de patología urgentes, como por ejemplo las trombosis venosas profundas, la isquemia crítica, las trombosis de accesos vasculares, algo que ver con la enfermedad carotidia en relación a los ACV. Se trae un sinfín, el mismo diabético también, entonces claro, hay un sinfín de enfermedades urgentes, pero también de las emergentes, como era un poco la pregunta, son Sí. las que te dije más o menos. Sí, yo creo que es súper relevante lo que dice, porque separando así como las que son tiempo dependientes, en el cual en el fondo hay que tratar de hacer el diagnóstico precoz y resolverlo, versus las otras que a lo mejor igual hay un tiempo más, digamos, hay un tiempo razonable en el cual tú puedes iniciar tu estudio, que lo vea un equipo multidisciplinario y todo, pero sobre todo los médicos de urgencia o las personas que estén trabajando en urgencia deberían tener como la alerta de estas como emergencias de tiempo dependiente que nos dijo. Sí, pues Sí. tenemos un capítulo, de hecho, hace un par de semanas de síndromes aórticos, Mm. que realmente la gente sería ideal que lo viera primero y después complementara estos pequeños, como otros anexos de capítulo desde el punto de vista de cirugía. Eso es importante igual. No sé, Nico, si quieres seguir con algo. No, en ese escenario yo creo que... es verdad que me toca a mí, esa es la pregunta ya. No, bueno, aprovechando entonces, hablando de las disecciones aórticas, y como, porque se dividen en el tipo A, tipo B, las tipo B, que son como algo de competencia más de los cirujanos vasculares, ¿cuándo es razonable que los médicos o las personas que están en la urgencia pidan una evaluación muy precoz del cirujano vascular y cuándo tendría, por ejemplo, una necesidad de una resolución quirúrgica, digamos, de emergencia, en ese caso? Sí, bueno, es tradicional y yo creo que si uno se remonta, no sé, 10 años atrás o más quizá, y hasta el día de hoy perdura esa sensación o esa enseñanza de que la disección aórtica tipo B es de manejo médico. La A se opera, la B es de manejo médico. Y hay una extensa bibliografía actualizada, me refiero, de donde eso va cambiando relativamente desde el punto de vista de la disección aórtica tipo B, ¿ya? Solo para el tema darle un poco de enfoque, bueno, esta habitualmente nace distal de la arteria subclavia y efectivamente nosotros manejamos esa patología, cirugía vascular, independiente que el manejo inicial sea médico, ¿ya? El manejo médico va siempre, ¿ya? El manejo médico ahí probablemente lo vamos a conversar, ¿no? O sea, no excluye una de la otra. Más recientemente también han habido actualizaciones sobre de dónde se podría considerar recién tipo A o hasta dónde, que generalmente hasta el tronco brachiocefálico y posterior al mismo, o ya el arco aórtico también vendría siendo parte de la inclusión reciente sobre la disección aórtica tipo B, pero lo más frecuentes son distal a la arteria subclavia. Claro. ¿Ya? Es importante igual hacer la distinción porque la disección aórtica tipo A, ¿ya? Y como lo habíamos conversado probablemente previo, es de manejo del cable cirujano, ¿ya? Entonces, ya que sea evidente en la tomografía este flap de disección que inicia a nivel de la aorta ascendente y que se vaya hacia distal, independiente que
comprometa hacia la aorta distal, tiene que ser evaluado por ello y es una patología que tiene una muy alta mortalidad, 1 o 2% Claro. por hora, y finalmente tiene que ser resuelta precozmente, y esa cirugía, casi la mayoría de los casos, algunas Por el excepciones, cardiocirujano. por el cardiocirujano. Sí, es Ya. relevante porque de repente, no sé si, me imagino que a ti también te ha pasado que de repente te llaman. Claro que la gente se confunde un poco porque tienen, yo creo que está el concepto de tipo A, cardiocirujano, y tipo B, cirugía vascular, evaluación, pero la gente como que se confunde cuando la tipo A compromete además la tipo B. ¿Cachai? Y terminan llamando al cirujano vascular. Entonces ahí es importante la distinción. Sí. Ya. Y en ese escenario, yo te podría decir que, en base a mi opinión, yo creo que base a cualquier persona de cirugía vascular te va a decir lo mismo. Siempre un cirujano vascular tiene que estar involucrado en el manejo. O sea, si tú estás sospechando una disección aórtica tipo B, Ujú. y lo sospechas, y está bien, te tomas tu tiempo y le tomaste alguna imagen y la imagen se te corrobora, llama de inmediato, ya no hay ningún pecado. Si tienes la disponibilidad de un cirujano vascular, tendrá que levantarse a mirar el escáner al menos de su casa, si está en la casa, si está en el hospital, verla y ir a evaluarlo. Y si no tienes disponibilidad, chuta, hay que más o menos saber cuáles criterios son de mayor urgencia o cuando a esa disección aórtica tipo B le colocas el apellido, que es complicada, no complicada o disección de tipo B con factores de riesgo. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cuál sería como esa complicada? Pensando, ¿sabes? Sobre todo por lo que estamos hablando, es que hay muchos centros que son referentes, po. Por ejemplo, pasan mucho en algunos hospitales públicos que no tienen resolución por cirugía vascular y ellos tienen que derivar. Y de repente no pueden derivar todo como a la misma hora. Entonces, ¿cuáles serían esos como complicados que requerirían que fueran más precoz a esos centros de referencia? Sí, hay unas ciertas definiciones, ya, y eso felizmente la tenemos, ya, y es un grupo reducido de escenarios, pero que dan para mucho. O sea, uno, que haya signos de rotura o Ya. signos de rotura inminente, ya, o que hayan características en la tomografía que te sugieran que pueda estar o rompiéndose o ya esté rota formalmente. Si hay una rotura libre, probablemente el paciente no va a llegar. Claro, Ya, que finalmente es lo más, es muy infrecuente, pero finalmente pero pudiese ocurrir. Y ese paciente generalmente no llega. Está este paciente que tiene signos de rotura inminente y, por ejemplo, se puede expresar en la imagen donde tú veas un derrame pleural asociado, que puede ser hemático, ¿ya? Que te está dando una traducción de que algo está ocurriendo ahí en la aorta o en la pared de la aorta. Eso como dentro de las grandes definiciones. También hay ciertas características imagenológicas, como, no sé, la imagen de en semiluna, ya, o de repente la hipercaptación de la grasa periaórtica, que pueden ser características que te pueden hacer sospechar de eso. Como criterios imagenológicos. Imagenológico. Que sería bueno que, por ejemplo, el radiólogo te lo informara igual. Exacto. Y lo otro son los síndromes de malperfusión. ¿Ya? Y esto se puede ir subdividiendo en relación a los órganos que pueden verse afectados en relación a la misma. O sea, ¿cómo sería afectado? La sangre pasa, se mete por el falso lumen, ¿cierto? Y hay un lumen verdadero, que me imagino que lo hablaron en el capítulo de la disección aórtica. Y creo que no. Arices distal, puede ir ocurriendo que los ostium de estos vasos importantes se tapen o que finalmente no tengan flujo y finalmente terminen en una isquemia de ese tipo de órgano. Que el lumen falso tape el ostium verdadero. Claro, que se genera la isquemia del órgano. Entonces, ahí puede ocurrir el fenómeno de que hay isquemia visceral, porque hay afectación del tronco celíaco y la isquemia mesentérica superior, insuficiencia renal, ¿ya? Claro. Que puede ser, crea, por lo general, que puede ser en contexto también por lo mismo, y isquemia inferiores, isquemia medular también, por afectación también de todos los vasos medulares. Y la disección tipo B quizá un poco más infrecuente, pero también puede haber algo retrógrado y también puede haber isquemia a nivel cerebral. Entonces, es más frecuente en las tipo A, pero puede pasar. Sí. Entonces, en ese escenario, también es mandatorio precozmente derivarlo como... y tener que resolverlo. Entonces, ahí tú le pones el apellido de disección aórtica tipo B. Complicada. Claro. La tipo A es la que no tiene ningún tipo de complicación. Y la tipo B, no complicada, con factores de riesgo, que también son factores definidos, como por ejemplo un crecimiento aórtico mayor a 20, o sea, un crecimiento aórtico de mayor a 40 milímetros,
de la Ujú. aorta, o un lumen falso que mida mayor a 22 milímetros, ¿ya? Una entrada que sea en la curvatura menor de la aorta y que mida mayor a 10 milímetros. Entonces, todas esas cosas pueden hacer que finalmente tú sitúas a ese paciente en un paciente más de riesgo y Más que requiere complicado. intervenirse. Sí. ¿Ya? Oye, lo que dice es como, o sea, a mí finalmente queda el concepto de que hay muchos como criterios imaginológicos que son súper Y específicos son detalles y son finos que detalles solamente finos lo ve el de especialidad. especialista. Sí, Sí, pues, exacto. pero para nosotros, para el concepto, para la gente que está en urgencia, el tema de la mala perfusión yo creo que es clave. Como lo dijo, y también ver que no haya signos de rotura. Sí, pues, muchas veces lo complementamos con el examen de laboratorio, como decíamos antes, y vemos falla renal o que la crea va en aumento, o de repente dolor persistente en ciertas como lugares O como que la hipertensión sea refractaria refractaria. al manejo médico, que Claro. ya conversamos previamente. Y ahí, ¿Qué? quería complementar con algo que justo lo comentó acá Jorge, que... Jorge, mira, me dice Jorge. Eso. Sí, no te dice pelado como yo. No. Parte del tratamiento inicial de la terapia médica es la terapia antiimpulso y el control del dolor. Entonces, ante esos dos escenarios, pueden haber dos grandes cosas que finalmente no respondan adecuadamente y que hagan que una decisión no complicada se convierta en complicada, Ujú. o que la decisión complicada, además de la isquemia visceral o renal, etcétera, y que tenga estos manejos de control de presión, frecuencias cardíacas o de dolor no controlado, se conviertan en una complicada porque no se logró controlar. Entonces, si tú al tener 3 antihipertensivos de más de 12 horas o analgésica adecuado y no para eso, finalmente es mandatorio la resolución quirúrgica en ese escenario porque se convierte en una decisión aórtica tipo B complicada. Súper. Oye, ojo también con la analgesia, no solamente fentanil, pues no. Sí, pues, sí. ¿Cachai? O sea, O sea, siempre, como ya en el habíamos fondo hablado, estamos hablando de escalones de analgesia, no van a. ¿Cachai? No, Sí. en el fondo, no caer en el tema de que no estamos manejando bien la analgesia para decir que está complicada. sí, pues. Sí. Y no O, solamente... o lo que mencionó de los antihipertensivos. Claro. ¿Cachai? Y no usar solamente opioides. Muchas veces creen que con el opioide está listo, el paciente sigue con dolor y después, ¿qué nos queda? Sí. Siempre... Analgesia multimodal. Eso, analgesia multimodal, coadyuvante, siempre el paracetamol, el metamizol y de ahí que el fentanilo 705. Paracetamol no se le niega a nadie. Como Sí, pues sí. Sí. Y si tienen EB, bueno, si no, Bioral. Exacto. Oiga, Doc, ya hablamos un poquito de las disecciones aórticas Stanford B. Ahora pasemos un poco al aneurisma aorto-abdominal. ¿Ya? Nos ha pasado, no sé usted, Doc, que la otra vez igual yo no, pero escuché unos casos que como hallazgo, ¿Ya? uno de repente, al hacer ecografía abdominal, encuentra diámetros de la aorta un poco más no Gra- normales. Ya, Por decir- anormales. Anormales, para que Anormales. el Doc ahí no spoilerle, por eso. Entonces, no sé, ¿cuándo un aneurisma aórtico abdominal es de riesgo de rotura, por ejemplo? No sé. O ¿qué cree usted cuando son riesgosos? ¿En qué situaciones? ¿O Sí. en qué hallazgo? No sé. Pensando también en el que nos pasa, es que a la gente que está en urgencia le da miedo que el paciente se pierda igual. Entonces uno dice, oye, está grande, pero es distinto tener algo de 5 centímetros claro. de tener algo de 9, 10. Po. claro. No sé, pues yo creo. Yo creo que... Ande Entonces, por la vía y consumo aorta de... Sí, po. Entonces, no sé. Sí, ahí puede haber una gran gama de opciones de cómo se llegó a esa ecografía y a ese hallazgo. ¿Ya? Si el paciente viene con dolor abdominal y no se encontró ningún tipo de otro síntoma que lo explique y realmente tú encontraste un aneurisma que mide, no sé, 4.5 centímetros, 5 o 6, qué sé yo, pudiese ser atribuible al aneurisma este dolor, y eso lo hace aneurisma sintomático, y eso es una de las indicaciones para operar a un paciente. Entonces igual es importante. Entonces, sí. Aneurisma se define finalmente como el crecimiento mayor a 1.5 veces el valor del diámetro de un vaso en particular, y el aorta está bien definido y sobre los 3 centímetros ya uno habla de un aneurisma de la aorta. Entonces, cualquier cosa que pase los 3 centímetros para arriba es un aneurisma, y si fue un hallazgo, bueno, uno debiese poder tener ya ciertas nociones de qué hacer o dónde derivar. ¿Ya? Un aneurisma siempre es bueno derivarlo a un cirujano vascular si es que finalmente fue netamente un hallazgo. ¿Ya? Si este aneurisma mide más de 5.5 centímetros en hombres o más de 5 centímetros en mujeres, es una indicación de cirugía. ¿Ya? Eso está validado por un montón de guías y cosas a nivel internacional, donde tendrían indicación. ¿Ya? Ahora,
¿qué pacientes tienen más riesgo de que se rompa un aneurisma ya teniéndolo diagnosticado? Por decirlo así, tenemos uno de 5.5 en hombres, uno de 5 en mujeres. La mujer per se tiene más riesgo de rotura que el hombre, por eso también el diámetro es menor, ¿ya? Porque se ha visto que a diámetros mayores que no es comparativo con el hombre y finalmente el riesgo de rotura en ese grupo es más. Entonces... Oye, ya, voy a ser súper sincero. Tuvimos que cortar la grabación porque la cámara se calentó. Porque estaba cerca la cámara que estaba cerca tuyo. Sí, pues. Así que tuvimos que ahí hacer las gestiones. La cámara y yo estábamos un poco igual. Weón. Sí, no, que está caluroso. Sí, yo que sé, es que, poquito difícil de respirar. No, yo creo que es que está mal el aire acondicionado, por eso... Bueno, ya, pero estábamos hablando de, para ponernos de nuevo en la onda, estábamos hablando un poco de qué pacientes tenían más riesgo de rotura. Y el Tomás nos había dicho que las mujeres per se tenían más riesgo. Sí. Y yo quería ponerle como un escenario clínico, porque nos pasa a nosotros trabajando en la urgencia que de repente nosotros detectamos estas patologías que si bien no están complicadas, sí las descubrimos nosotros. Entonces, dos escenarios. Mira, por ejemplo, descubro asintomático un paciente con hallazgo que tiene un aneurisma de 5 centímetros. El paciente está bien, pero fue un hallazgo. Versus una paciente... que llegó por dolor abdominal y tiene un aneurisma, no está ningún signo de complicación, pero tiene 8 centímetros y quizá se demora y vive lejos. Entonces, la pregunta es como, ¿cuál sería la conducta más correcta que tú recomendarías y tomar a la gente? Sí, solo si me permiten 10 segundos para terminar de complementar Sí, lo anterior, porque como se cortó, que no que se quede solo que en la mujer el único factor de riesgo, el paciente con tabaquismo activo, ya también es un factor de riesgo, paciente hepático, paciente con enfermedad del tejido conectivo, ya, entonces ese paciente tiene más riesgo per se de que se le rompa la aorta que un paciente más bien aterosclerótico, hombre, mayor. Y el tamaño es lo importante, el tamaño... importa. El tamaño es importante en el sentido del aneurisma porque va a dirimir si es que este paciente tiene más riesgo o no. Y hay ciertas certificaciones que van variando también, o sea, se van actualizando. Antes eran mucho más amplios los riesgos de ruptura en relación a ciertos diámetros que ahora son algo más permisivos. O sea, antes, no sé, te decían que sobre 6 centímetros se rompía el 30% y era algo harto menos. Entonces, eso también puede ir también modificando un poco estos riesgos que uno ya conocía antiguamente y ser algo más tranquilizador al dónde mandar o no a un paciente. Volviendo a la pregunta, yéndome al escenario del paciente con un hallazgo asintomático, que le encontraste una aorta de 5 centímetros y que llegó a la nada a consultar ese paciente perfectamente, más aún si el paciente es hombre, ese paciente no tiene indicación de cirugía, tiene indicación de seguimiento, ¿ya? Imagenológico. Si es una mujer, tiene indicación quirúrgica, si somos regidos por las guías, ¿ya? Y habría que derivarle a un cirujano vascular para que el cirujano vascular complemente los estudios y de urgencia ni siquiera veo que haya una obligación de que tenés que pedirle un angiotac de tórax, también pelvis, como que el paciente llegue con ese estudio. O sea, con la derivación bastaría. Voy llevando un vascular, pídete una hora con alguien ¿ya? Bueno, eso va a depender también de donde tú estés también, pues si es algo privado, si es algo público y cómo es la vía de derivación. Ahora, si un paciente que es rural y que tiene más encima un tamaño que es considerable, llámese mayor a 5.5 en hombres, mayor a 5 en mujeres, tampoco es lo mismo que mida 5.5, que mida 6, que mida 7, que mida 10. O sea, cada cosa es proporcional y más que proporcional, es algo un poco exponencial el riesgo. No es tan alto en los diámetros que son indicativos de cirugía, pero sí aumenta harto, por ejemplo, sobre 7 centímetros. ¿Ya? El riesgo de ruptura en esos casos son 30-40% al año. Entonces, si un paciente tiene 8 centímetros y más encima rural, yo ni siquiera pensando que sea rural, yo de todas maneras lo hospitalizo. O sea... ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que ocupe una cama un rato y que finalmente el equipo cirugía-vascular lo vea, le determine los riesgos y al final diga, ¿se opera o no se opera? Y se vaya para la casa o no. ¿Entendés? Pero obviamente mandar para la casa un paciente de 8 centímetros yo creo que es un riesgo. Sí, ahora, no hay una norma ni guías que te digan, oye, hospitaliza cuando o no hospitalices, sino que yo creo que depende mucho del juicio clínico y finalmente yo creo que lo peor que uno puede hacer es ocupar una camita algo de más que menos y yo creo que en ese caso sí lo hospitalizáis sí o sí. Sí, lo que dice el Tomás igual es importante porque la gente siempre quiere que todo esté escrito, ¿cachai? Sí, y a veces esas cosas no pasan. Sí, y cuando eso no esté escrito,
va a primar lo que dice el juicio. Y no es un pecado entonces que el equipo primero de especialistas lo evalúe y después se tome la decisión en conjunto. Oye, mira, así vamos a resolverlo de tal vía, a lo mejor se podrá resolver por una vía ambulatoria o quizás no, pero al menos tener eso claro. Sí. Y de repente en los hospitales periféricos llamar al colega pues, y tomar la decisión en conjunto. Muchas veces, como dice el doc, no están todos escritos en las guías, pero un telefonazo, doc, ¿sabe qué? Tengo esta situación, no sé qué hacer, el paciente es rural, lo dejo o no lo dejo, lo cito a ambulatorio, y ahí más o menos tomar la decisión en conjunto, si en el fondo es por el bien del paciente. Más Sí, que nada. de acuerdo. Bueno, y esto lo puedo llevar al ejemplo clásico una vez cuando uno atiende pacientes en la urgencia, que igual trabajé harto años en la urgencia como cirujano y como médico, incluso es ponerte en el escenario tuyo nomás. Pues. O sea, si fuera tú, fuera tu papá, fuera, no sé, que sea un tío, hermano, que sea abuelo. Hoy yo exijo que lo dejen hospitalizado, que completen el estudio y ver qué se le va a hacer. Pues. O sea, finalmente, si es que este candidato a cirugía endovascular abierta, ese ya es parte de otras evaluaciones. ¿Sabes? Así que, de acuerdo. Yo creo que la indicación, básicamente, llevárselo para la casa el mensaje de cuándo el tamaño indicado para cirugía y si el paciente es sintomático en la urgencia, esto requiere operarse también, porque si no hay ni una causa atribuible es el escenario. Y eso entre los pacientes que pueden ser como hallazgos o síntomas más o menos vagos. Claro. Porque está el aneurisma roto que ya es otro escenario. Eso mismo le iba a preguntar. El peor escenario, sí, el que todos tienen miedo, es cuando se rompe pues, y el paciente llega con inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué pasa con el manejo médico o el manejo del médico de urgencia con respecto a ese paciente? Claro, porque convengamos que el médico de urgencia no va a poder resolver que una está rota. Sí, o sea, nosotros tratamos de que el paciente, digamos, llegue a cirugía. Entonces, claro, queríamos preguntarte como qué recomendaciones frente a este escenario catastrófico a los pacientes recomendarías que el médico que esté ahí de partida en la batalla es frecuente o no. Sí. Porque en verdad yo creo que un porcentaje menor se llega en ese escenario, ¿no? Sí. O sea, mira, lo que no es tan infrecuente que se rompa un aneurisma, porque va a depender de los factores de riesgo que ya conocemos. No sabemos cuántos pacientes andarán dando vuelta con 9 centímetros, 10 centímetros, o que se rompió los 5 justo, porque hay riesgos que los que conversamos delante puede ser más en una población que en otra. Pero la rotura no es tan infrecuente. Lo que sí es más frecuente dentro de las roturas es que se rompa hacia el retoperitoneo, o sea, la pared posterior de la aorta finalmente se contiene finalmente en el retoperitoneo, y eso te da un tiempo, porque igual toda esta estructura finalmente una cavidad radiante virtual se convierte en algo más real y contiene este sangrado, lo mantiene tranquilo. Ya es una hemostasia relativa. ¿Ya? Pero que es como una bomba de tiempo. Igual, claro, o sea, sí, pero el paciente está más bien contenido y no está muriéndose ya. Estamos de acuerdo con una emergencia. Claro. Pero no así el escenario del paciente que se rompe libremente, por ejemplo, hacia la cara anterior, qué sé yo, y finalmente se rompe libre hacia el intraabdominal. Ese paciente no llega o llegan realmente en muy malas condiciones y básicamente se mueren o en su casa, trayecto o antes de... Y sí o sí casi al abrir el abdomen, que también es uno de los momentos críticos también, aparte anestésico, donde los pacientes también pierden un poco la tensión del abdomen. Finalmente al abrirlo te cae la presión y terminan... Te encuentras con un bonito escenario. Pero es un escenario que finalmente, digamos, que no es lo sumamente frecuente. Es más frecuente que el paciente que esté roto, que esté contenido, que esté grave, que esté en toda la acción de la catecolamina, etcétera, actuando, el paciente hipotenso, taquicárdico, siendo soporoso, perdiendo conciencia progresiva, pero te da un tiempo, en lo general. Y en ese escenario, bueno, yo creo que no voy a descubrir la rueda con lo que voy a decir, pero se maneja mucho el concepto de la hipotensión permisiva, que es lo que es fácil decirlo, pero no sé si será tan fácil para la gente aplicarlo. Probablemente en centros muy entrenados esto es algo que es muy conocido. Claro. Pero realmente si estás en un SAPU, qué sé yo, sospechaste, justo te llegó la triada, que es más infrecuente que no sé qué, como toda triada, que el dolor, la hipotensión y la masa pulsátil, y chuta, tengo un aneurisma roto, le ponéis las 2 vías y casi que vais con el suerito así. No, y le ponen más activos también. Sí, a veces le ponen más activos. Exacto, entonces
Lógicamente ese concepto no, porque finalmente el concepto hay que cerrar la llave y la llave se cierra arriba en pabellón. Entonces, como concepto, yo creo que el manejo de la hipotensión permisiva, que es generalmente una presión sistólica peri 70, 80, que permita el nivel de conciencia del paciente. Lógicamente, si el paciente está bajando, bueno, hay que iniciar, pasarlo alícuotas de suero fisiológico, Ringer, lo que se quiera utilizar para la reanimación. Y se pueden utilizar ciertos vasoactivos, ya de dosis bajas, ya como para poder aumentar un poco la PAM y que el paciente no caiga finalmente en sopor y finalmente con compromiso de conciencia. Y eso yo creo que es vital también, ir activando rápidamente todo lo que es el protocolo de transfusión masiva, que se va a ir ocurriendo para adelante ya en pabellón. Coordinar también con anestesia, que generalmente eso lo hace el cirujano, pero yo creo que también es súper importante dar la facilidad para que eso ocurra. Todo ocurra. Facilitar. Sí, porque, y esto yo creo que también lo ven enfermeras, qué sé yo, personal de como no solamente médico, enfermería, técnico, etcétera, que de repente mucho protocolo, y aquí no hay protocolo, acá hay que subir el paciente al pabellón y no hay que enlentecer ningún momento ni entorpecer el momento que ya puede ser dinámico y que puede que eso vaya a determinar que el paciente viva o no viva. Entre muchas otras cosas más, pero está el perioperatorio, está el postoperatorio y finalmente de todas maneras. La probabilidad de que el paciente viva va a depender de muchas cosas, pero yo creo que nosotros el manejo no de urgencia fallar, no. Y bueno, me ha pasado que en ciertos centros de repente, no, que el papelito, que el llenar acá, que esta otra cosa acá. Entonces yo creo que en verdad puede sonar algo no para nada médico, pero yo creo que es súper importante el facilitar. Totalmente. Yo quería, hipotensión permisiva, protocolo de reanimación de transfusión, toda la vida iba a haber del tema de sangre, qué sé yo, plaqueta, hemoderivados, todo el tema. Y facilitar que sea lo más rápido posible y fluido. Oye, esta cuestión así como es muy bueno el concepto para que se lo lleven para la casa. Cuando nosotros hablamos de hipotensión permisiva, se refiere a que el hecho de hipertensar a este paciente, por ejemplo, llevarlo a cifras supranormales, podría hacer que el coágulo que está detenido se rompa y se transforme en algo más catastrófico. Entonces, lo que dice Tomás, yo creo que es clave para que lo recuerden. Y también eso de facilitar, o sea, yo creo que también avisarle al banco sangre, oye, ¿sabéis qué, compadre? Acaba de llegar un paciente que va a necesitar mucha unidad de transfusión, así que prepárate. Y también, claro, avisarle al anestesista, que muchas veces, si viene el cirujano, nosotros también de repente vemos que el cirujano está también ocupado planeando la cirugía, también podemos colaborar en eso. Y también el personal de salud, enfermera que entrega al paciente a enfermería de pabellón, tiene que también... Claro, que todos los procesos sean expeditos, que nada se interrumpa en todo esto. Yo creo que el proceso médico es un poco ya conversado y en eso facilita bastante. Y el equipo de enfermería, TENS, bueno, tratar de ayudar con todo lo que sea las invasiones posibles. Ya habrá vías venosas gruesas, la sonda Foley. Si es que también hay tiempo que el cirujano vascular viene en camino. Poner una línea arterial. Mientras eso no retrase el proceso. No, que mira, espérate un poquitito. Estamos casi listos. Estamos colocando la Foley. No, chao. Arriba para allá. El pecado primero está colocando la línea. No, chao. Eso no es para que el pecado primero coloque la línea. No, para que ejerza un poco la línea. Ahí no. No, a una de arriba nomás. Serían los conceptos, creo yo, que pudiese decir en manejo preoperatorio y en la urgencia. No, súper. Buenísimo, de buenísimo valor. Oye, Nico, ya vimos la guata. Por decirlo de alguna forma. Vámonos ahora más abajo. ¿Cómo? Por el lado. Por el lado. Las extremidades inferiores. Hace una Hace una vueltita y ándate para el lado. Ya, ¿de qué queremos conversar ahora? Yo creo que, a ver, otro escenario que dijo Tomás frecuente, o afortunadamente no tan frecuente, pero sí muy emergente, sería una isquemia arterial aguda. ¿Ya? ¿Qué nos podéis decir, Tomás, de cómo sospecharlo en la urgencia y qué... Porque tampoco estamos de acuerdo que en todos los centros no tengo todas las imágenes o todos los laboratorios disponibles. ¿Qué consejo le daría al personal de salud en urgencia? Lo que el Nico intenta decir es que, por ejemplo, si yo pienso en isquemia... Tradúceme, porque lo dije mal. Sí, no. Que uno dice isquemia arterial, angiotac, fin. No sé. No. Sí, pues, a eso voy. Ya. No es solo eso. No es solo angiotac, para que no cuenten eso. Como muchas cosas pueden ser... pensada en un momento y finalmente puede haber mucho proceso médico que ojalá fuera así, pero finalmente igual vamos a llegar probablemente a la imagen y quizá la angiotac, que no está malo,
pero de repente, más que eso, también ponerle un poco de acto médico a la situación. Bajar la pelota al piso. Sí, o acordarse o ocupar la vieja escuela que ir a avisar al paciente, como se dice, y... Medida desesperada número 1. La medida desesperada, pues sí. Hablar con la gente. O sea, la medida desesperada no excluye probablemente que vaya a ver la imagen igual. De acuerdo. Entonces, ¿cómo recalcarlo? Sí, bueno, la isquemia u ectomías inferiores es una frecuente motivo de urgencia en vascular y que también va, como parecido a la disección aórtica tipo B, tiene su gravedad, etcétera, y que va a definir si es que esto va a requerir una cirugía emergente o algo que puede estar un poco más tranqui, o básicamente tranquilizarse mucho más y interesar al paciente y ver qué se hace. O sea, quizá las 24 horas, o no hacerle nada, francamente. O sea, hay que ir viendo caso a caso. Como conversamos un poquito previo a esto, no podríamos decir que esto es un diagnóstico eminentemente clínico, sino que hoy en día, con todo esto apoyo de imágenes, lógicamente, si está en un centro primario de referencia, no siendo la tremenda clínica o el tremendo hospital, pero sí uno tiene los recursos como para apoyarse en algún examen, ¿ya? Básicamente, pero la clínica es súper importante, ¿ya? Y es un paciente generalmente que se presenta con un dolor súbito de extremidades inferiores, ¿ya? Habitualmente unilateral, ¿ya? Y que se asocia a la ampliamente conocida, y acordarse esta típica mnemotecnia de la 6P, que probablemente no me acuerdo si te la digo así como recitándotela, pero obviamente un paciente que viene con dolor, que viene con parestesia, con paraplegia, ausencia de pulso, frialdad de extremidades inferiores, y que se asocia en ciertos casos a un debut de alguna patología cardíaca o francamente a una descompensación de la misma, ¿ya? Por frecuencia de etiologías, ¿ya? Pero habitualmente ese paciente llega y tiene todas estas características, o la gran mayoría de estas características, tú dices sospechar una isquemia aguda, o sea, tenerla en tu cabeza como un diagnóstico de colorario, sí, dolor de pierna agudo no es isquemia aguda hasta que se muestre lo contrario. Claro. Si después tiene edema en la pierna y que está más caliente, y que una trombosis venosa, bueno, ya de ahí por otros lados, pero piénsalo si que es un dolor súbito en un paciente mayormente hombre, fumador, que tenga una FA, un infarto reciente, qué sé yo, que se presenta con esa clínica. Exactamente, esa es la clínica habitual. Estos pacientes generalmente tú sospechas por clínica lo que está ocurriendo, pero después tú lo vas a buscar en el examen físico, y es sumamente importante también. Y yo también insto, si es que hay acá alumnos, internos, médicos, incluso de la urgencia, que trajen residentes, y el que sea, anímense a examinar a los pacientes y de repente tocar los pulsos no es malo. O sea, yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Es nuestro trabajo. Sí, o sea, para decirlo de una manera suave, o sea, háganlo, pero, claro, lógicamente yo no soy un igual estándar de examinar pulso. Quizás examino mejor un pulso que alguien que no se dedica a esta área, pero también uno tiende a equivocarse. Pero lógicamente, si nunca examinaste pulso o te lo saltaste, cuando vayas por diferenciar que este es un pulso normal, o este es un pulso disminuido, o este es un pulso ausente. Entonces, porque en este diagnóstico es súper importante. Si el paciente está en un SAPU, está en un hospital estos regionales, estos típicos de general de zona, donde no tenéis cirujano y hay un médico por turno y que tenéis que derivar, pucha, para que derives bien, pues, o sea, tenéis un paciente con dolor, todas las características clínicas, estáis examinando los pulsos femorales, o no tenéis popliteo. Ya, y al otro lado tiene. Súper importante examinar la extremidad contralateral. ¿Sabes? Yo creo que ya con eso, para ese grupo de pacientes, para ese grupo de profesionales, es súper bueno. La sospecha, ya vais al hospital de base, lo deriváis y bueno, y ahí se verá. Claro. Y lógicamente, y si estáis en un hospital que tiene los recursos de referencia, el angioterapia de extremidades inferiores siempre un tremendo apoyo. Pensando que también no tenemos en la disponibilidad de, por ejemplo, un radiólogo 24 horas que haga otro examen, por ejemplo. Claro. Ahora igual el personal de urgencia, eso va a depender de cada centro siempre, pero si el personal de urgencia está entrenado en hacer ecografías, como acá profesor Nicolás, que el becado de imagen, quizás va a ser mucho más fácil y también para él poder identificarlo, pero la ecografía también es un elemento súper importante que te puede ayudar
si uno lo logra hacer bien, a identificar dónde está la zona. Pero el examen físico, insisto, es súper importante, te ayuda más o menos a discriminar. Si sientes muy bien el pulso popliteo y puede ser algo hacia distal, que de alguna afectación de arterias tibiales o peronea, que son infrecuentes, hay 3 vasos generalmente, el angioTAC te puede aportar, pero no es de tanta calidad, como no tiene tanta sensibilidad y especificidad como lo que tendría en el sector aortoiliaco o femoropopliteo. Entonces, pero no es ningún pecado, a mi parecer, hacerle un angiotectomía inferiores, pese a que tampoco estoy descubriendo la rueda. Como bien dijo Higiene Aguda, esto, pero yo creo que también hay que ponerle un poco de cráneo a la situación, sí, y ponerle un poco de arte al tema, pues sí, de acuerdo. Sí, mira, pero si lo que dice es algo súper sencillo, porque finalmente nosotros no nos podemos quedar tranquilos con un puro angioTAC, porque él mismo nos acaba de contar que hay, por ejemplo, las que son muy distales, el angioTAC no es 100% sensible y específico. Entonces, ahí lo único que te va a salvar es la clínica. Sí, pues el examen físico. El examen físico. Entonces, dibujar ese monito clásico que uno dibuja. El de palito. El de palito. Sí. Y las cruces. Con números. Porque ha pasado a gente que le dibuja cruces y a gente que está amputada. Claro, sí, ha pasado. Ha pasado más de una vez con nosotros. Cierta gente que conocemos. Sí. Un saludo para el que no está viendo. Un saludo ahí. Sí. Tenemos una talla muy buena. Pero sí, buena talla en verdad. Bueno. Sí. Pero eso yo creo de la isquemia aguda, más o menos en quién sospecharla. Sí o sí realizar un examen físico, y si uno no lo hace no sabe nunca aprender, pues, o sea, imagino que mucho la cardiología, si no escuchaste soplo no hay que identificar bien el soplo y cuando es 4, cuando es 5, etcétera. Bueno, aquí es lo mismo, pues, tocar pulso hasta que un momento uno logra discriminar, pues, o sea, finalmente, y eso también te va a ayudar no solo en la isquemia aguda, en las otras patologías también, pie diabético, isquemias críticas, qué sé yo. Entonces, traumas vasculares. Entonces, también, deberíamos también entrenarnos en eso, pues si todo es muy frecuente la patología arterial periférica, sí. Así que es algo que todo debiese entrenarse. Oiga, Doc, y el manejo previo, o sea, desde el punto de vista del médico de urgencia, porque después de esto viene la resolución quirúrgica o la evaluación por el cirujano vascular, pero ¿qué hacemos nosotros con respecto del punto de vista médico? ¿Fármacos, drogas, cuidados? En todo paciente, bueno, aparte de los pulsos, es súper importante también evaluar todo lo que es la parte neurológica, o sea, ver cómo está la parte motora, la parte sensitiva, porque eso también te encuadra un poco también en qué gravedad tiene el paciente. Si te lleva también la temporalidad, el paciente con más de 6 horas de evolución, el paciente probablemente tiene mucho más riesgo de perder la extremidad que un paciente que lleva menos. Entonces, por eso también es súper importante también discriminar en qué gravedad está el paciente y no. Y hay una escala de Rutherford, donde está el 1, el 2A, el 2B y el 3, donde te va discriminando entre 1, el más tranqui, el 3, que tiene una extremidad perdida o irreversible, 2B, que es la que requiere cirugía ahora ya, y la 2A, que requiere cirugía, pero te da un plazo pequeño. En todos estos pacientes, yo creo, salvo el 3 probablemente, que donde ya hay una extremidad rígida, está perdida, por el tiempo, qué sé yo, la anticoagulación. O sea, el manejo sí o sí. Si estás en un sapo, lo mismo. Lo sospechaste, lo que estamos hablando recién. Sospecho de este tema. Tiene la típica cabeza ratón, cola ratón, todo este tema. Bueno, y te falta el examen o qué sé yo, la expertise para poder tener la convicción y lo quieres mandar, mándalo con un bolo de varina. Claro. Entonces ahí tú vas y la varina no fraccionada, que finalmente la elección en estos casos de acción rápida, de fácil reversión, no te afecta mucho. O sea, le pasáis una unidad que está establecida, 80 unidades kilo en bolo, mientras lo trasladáis, poco probable que se te dé sangre por eso, no se nos va a ocurrir probablemente, y si es que hubiera algún problema hemorrágico, bueno, se revierte. Tenéis posibilidad de revertirla. Eso es muy bueno de la varina no fraccionada, por recordar que la dosis es de 80 unidades kilo en bolo, como decía el doc, y después dejar una dosis de mantención, porque el bolo y después la mantención de 12 a 15, 18 unidades kilo hora, si no me equivoco, para controlar siempre con pruebas de coagulación, un TTPK de 1.5 a 2 veces el valor normal. Exacto. Eso es importante. No, y sobre todo porque cada vez la gente está empezando a usar mucho la heparina de bajo peso. Y la verdad es que en este escenario la que tenemos que usar de elección, como dice Tomás, es la no fraccionada,
por lo mismo, porque es fácil cortarlo y es fácil revertirlo. Sí. Y acá probablemente nosotros no sabemos si ese paciente va a necesitar un procedimiento quirúrgico y a lo mejor en ese escenario siempre va a ser mejor tener algo revertible, de vida media más corta. Sí, siguiendo esa misma línea, la varina no fraccionada es de rápida reversión y general. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a operar con la varina andando, operar Pero con... a la gente le da miedo. operar complejo. ¿Tú cachas que Sí, a la sí, gente le da sí. miedo poner o pincharle, por ejemplo, a un paciente así como asitis? Sí. Y si está así con nevarina, le dicen, oye, no, pero espérate. Sí, le contan, oye, el NR. Sí. No sé, Claro, Sí. Tú estás O sea, sí, ahora además depende, porque bueno, te entendería ese grupo de pacientes que lo haga, porque si te echáis algo, te echáis la vía gástrica, algo pinchando ahí, está yendo anticoagulado, es Claro. complejo. En cambio, si uno está abriendo el paciente y tiene un poco el control un poco en sus manos, no es tan complejo, más encima que también es fácil revertirlo. Y nosotros igual necesitamos anticoagulación para operarlo, después de controlar los vasos, hacer control vascular. Hay que pedirle varina al anestesista. Entonces, yo creo no tenerle miedo a la varina, a varina no fraccionada, ¿ya? Y trasladarlo. Lo peor que puede ocurrir es que esté un poco anticoagulado, se va a pasar el efecto un par de horas después, así que no va a ser tan terrible. No miedo a la panina. Eso. Y bueno, las otras cosas también, cosas que realmente pueden que no demuestren tanto, que si pacientes están más bien más graves o paciente con, no sé, una isquemia bien complicada, que no está perdida, su buen oxígeno, el ABC, la reanimación, su buena oxigenación, o llevar que llegue más sangrecita entre los pocos que le está llegando, volumizar al paciente también, eso también son todas medidas que uno agradecería al llegar a la urgencia de hablar a un paciente que estén andando ya, po. O sea, Claro. yo creo que no son pecados hacerle al absoluto. Posición arterial también de las extremidades en cama. Toma de exámenes generales, parece que hay que corregir algo. Hay pacientes que ya empiezan a manifestar, no sé, alteraciones hidroelectrolíticas, qué sé yo, y si hay algo que corregir, bueno, bienvenido sea esa corrección antes de que uno la meta para pabellón. Si puede ir el cirujano, te va a poner una estrellita en vez de... Eso, un gracias. Sí, te va a dar gracias, Sí, compadre. sí. Menos mal que... Tu pega. Eso es por tu pega. Exacto. Bueno, No, súper. Oye, vamos pasando entonces a la parte... Hablamos de la isquemia aguda. Sí. Ahora viene Viene la parte como de la más crónica, pero que igual genera dudas. que es este escenario de la isquemia crítica. No sé si, Tomás, nos puedes contar un poco qué es la isquemia crítica y con qué diagnósticos diferenciales la gente típico que se confunde. ¿Y qué tips le daríais para que eso no pase? sí, bueno, la isquemia crítica o la isquemia crónica amenazante de extremidad, como ha cambiado un poco esa definición a nivel internacional, o la definición en inglés, que no la voy a decir porque no sé cómo salga el inglés, pero es generalmente un estadio final, ¿ya? De una patología ampliamente conocida, que parte siendo la enfermedad arterial oclusiva, que generalmente es multinivel, ¿cierto? De las extremidades inferiores, y que en gran parte de los pacientes pasan a ser pacientes claudicadores en cierto inicio, y el paciente se va cronificando hasta que finalmente las arterias se comprometen a tal nivel que ya el flujo sanguíneo ya es insuficiente ante la demanda y finalmente se traduce en ciertas expresiones clínicas. Llámese un dolor de reposo del paciente de esa extremidad, o que el paciente presente algún tipo de lesión trófica, ya sea una úlcera, una necrosis seca en algún ortejo. Y esas son habitualmente la definición de la isquemia crítica. Y habitualmente, si esto uno lo hablara en temporalidad, al menos que pasara mayor a 14 días en relación al inicio de este dolor o de esta aparición de esta úlcera. Eso traduciría que es crónico. Eso traduciría que es algo crónico. Y también un paciente puede presentarse con dolor de reposo en una isquemia aguda. Entonces, Sí. ¿esto cuánto llega? No, pasó hace 10 días, chuta, quizás una isquemia aguda más bien crítica. La isquemia aguda puede ser precedida por un paciente con una isquemia crítica. Un paciente que tenga algún tipo de lesión, se rompe una placa y finalmente hace una embolía distal y te genera una isquemia aguda. La típica aguda sobrecrónica. Claro, vendría a ser lo mismo que una higiene estable que hace un infarto. Claro, como un símil para que la gente lo entienda. Exacto, exactamente. Ocurre lo mismo, alguna accidente de placa, alguna bifurcación, qué sé yo, o se trombosa, o finalmente también puede microembolizar hacia distal y provocarte una isquemia aguda en ese escenario. Pero también esa es la definición más o menos categórica, mayor a 14 días, dolor de reposo o una lesión trófica en un paciente que también tiene unos factores de riesgo más o menos conocidos, o sea, un paciente hipertenso, dañoso, fumado, que fumó en la vida. Ese escenario
usted define un paciente con isquemia crítica. ¿Cuáles son las clásicas confusiones? Bueno, que muchas veces me pasa que en la urgencia le dicen isquemia crítica a la aguda. Cuando me toca hospitalizar la isquemia aguda, le ponen isquemia crítica, como que todo fuera crítico. Claro, el nombre suena feo, es crítico. Pero... Ahí la clave es la temporalidad. La temporalidad y la clínica también puede ser muy distinto. O sea, la isquemia aguda per se, que es por émbolo, qué sé yo, por trombosis, por trauma, pero que algo de radiante de nuevo, su paciente, su presión es mucho más grave porque no tiene colateralidad totalmente, porque no la ha generado. En cambio, el crónico tiene todas estas colaterales y redes que sustentan finalmente al paciente hasta el momento que ya no lo sustentó más y llegó a este escenario de dolor o aparición de lesiones. Quería decir... Ese es un escenario que se confunde. Es un escenario que se confunde, y también el otro escenario también son los pies diabéticos, que es súper clásico. Clásico. Es como que está el pie diabético y la gente va a decir, oye, sí, mira, le siento pulso. No le siento pulso. Sí. Bueno, el sentir o no sentir pulso es algo que es bien difícil que uno lo pueda transmitir, porque en verdad es algo medio personal, pero ahí volvemos a recalcar el tema de, oye, vean los pulsos, expónganse, entrénense. No tengan miedo, si viene un dolor de guata, más aún si están en formación, toquen en los pies igual, pues ahí van a tener un buen pulso probablemente. No, y lo otro que tú dijiste, la otra pierna contralateral, pues. Sí, eso te ayudaría como a decir, oye, hay una diferencia. También. Acá esto no es normal. Exactamente, sí. Eso. ¿Y qué hacemos con el pie diabético? El pie diabético, bueno, el pie diabético... ¿O cómo no confundirlo? Un pie diabético es una enfermedad que ocurre, una lesión que puede ser muy, me refiero, localizada o mucho más expandida, hasta una gangrena, qué sé yo, de todo el pie, pero que se da generalmente, bueno, que se da en un paciente diabético, marca la redundancia, pero no es tan difícil un poco dirimir que un pie diabético puro, que son los neuropáticos, que son la mayoría de estos pacientes, que tienen sobre un 70-80% de la torta de esta como fisiopatología, del paciente que tiene un pie diabético isquémico y el paciente que tiene un pie diabético mixto. No, aquí no es blanco ni negro, no es A ni Z, o sea, hay cosas que pueden ser. Claro, entonces, hay grises entre medio, sí. Claro, entonces, habitualmente ese paciente complejo puede ser el típico pie diabético, el gallo que llegó con 400 glicemia a la urgencia, con un pie como que se ve seco, pero está un poco hediondo y que no tiene pulso. Y ese no tiene pulso puede ser perfectamente porque tiene un edema que no te permite palparlo. O está calcificada. Picado, entonces, y más un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, en ese escenario es muy factible plantearse esa duda. ¿Ya? Oye, muy frecuente. Sí, creo que la mayoría. Sí, yo creo que no es tanto para ahogarse en un vaso de agua esta cuestión. O sea... Es obvio que si uno tiene una duda de un paciente de la urgencia y tú no tenés cirujano vascular y ni siquiera cirujano y no cacháis bien ver pulso, o sea, examinarlo, te llega una lesión de estas características como la acabo de decir. No es ni aquí ni allá, una herida media hedionda, pero se ve media seca, que igual es fumador, es diabético. No le sentí muy bien. No sabe si claudica porque igual el paciente ya tiene tanta enfermedad que camina poco. Entonces, y le palpáis pulso y crees sentirle, pero pusiste 10 segundos con el dedo ahí y puede ser un neurisma digital que te palpaste o que no sea. Pero no estáis seguros. Ese paciente tiene todo el derecho a no tener flujo y finalmente ser una isquemia crítica. Si no tienes pulso, es una isquemia crítica. Claro. Si tienes pulso palpable y muy tranquilo, quizás le preguntaste a tu colega, oye, pálpale acá también para ver si que tiene pulso y lo palpaste, perfecto. Ese paciente no es una isquemia crítica. No es una isquemia crítica, por ende, no requiere ir a revascularizarse. En cambio, la isquemia crítica, como concepto, que quizás solo hablamos un poco de la definición, pero este paciente lo que uno hay que hacer es tratar de salvarle la extremidad, ir a revascularizarlo. En cambio, el paciente con pie diabético que tiene pulso, no hay nada que ir a revascularizarle porque tiene la vía troncular abierta, entonces es un problema de esta infección, es parte neurológica, más bien la parte de la hiperglicemia, que hace toda esta fisiopatología y que finalmente el paciente tiene un pronóstico que no hay mucho que hacerle por parte nuestra. Quizás tratar de salvar el pie, lo posible, la úlcera, qué sé yo, si es que no hay compromiso de hueso. Que lo compense medicina antes de... Sí, bueno. Lo mandamos a la medicina. Es un buen mensaje que lo compense medicina. Nosotros lo pasamos a ver, ¿no? Y después viene el médico y dice...
voy a hacer con este pie? Así. Sí, Pero po. te dice, El pasivo de diabético a medicina. sí. Y otra de las cuestiones bien frecuentes que también pasa que te llaman o qué sé yo. A veces la gente consulta igual pensando que eso te la dirían por eso son las patologías neurológicas, neuromusculares, la radiculopatía. Y usted, oye, tengo un paciente con esto y llegáis entrenando pulso. Por eso, insisto, pulsos. Entonces también es una de las cosas Sí, que pulsos, ocurren. Palpen los pies. Sí, Sí. una de las Oye, cosas que pero ese es ocurren. un buen mensaje. Yo creo que, o sea, de verdad que la gente le tiene hay muchos mitos urbanos con respecto al pulso, nomás. O sea, la gente dice, a ver, es aquí, no es acá, no sé qué, yo no lo siento bien, que yo nunca he sentido bien los pulsos. Si no te expones, no Sí. vas a sentir nada. Güey. Y bueno, ya con eso determinado, la verdad es que lo que queda, si uno ¿verdad? Ve el paciente, tiene esta lesión, tiene estos factores de riesgo, hay que hospitalizarlo, es una urgencia que no requiere correr, ¿ya? Ujú. Y ya luego en piso, donde sea que se estime conveniente hospitalizar, ojalá en medicina, no mentira, donde se estime conveniente. Ah, no, eso, claro, ¿cómo? perdón, pero está bien. Estamos todos de acuerdo que hay que hospitalizarlo, pero me da risa porque después nosotros en verdad tenemos esos problemas. Le decimos al Sí. internista, oye, tenemos que hospitalizarlo. Este es para ¿A dónde medicina, va? para cirugía. Sí, Mira, ya no se lo estaba en todos lados. No, es que Sí, bo. médico, no, es que Evidentemente son pacientes que tienen una buena lista de medicamentos, entonces ya las Sí. interacciones ya de repente uno como vascular quizá... No, bueno, yo creo que el cirujano vascular tiene que saber de harto de sí, sí. hipertensión, Sí. de todas esas cosas. Doc, y ya, lo hospitalizamos, pero Eso. ¿algún manejo previo en la urgencia? O que usted diga como esto es lo mínimo, Sí. como para... O alguna imagen que Claro, quiera, o para dar algo, el pase ¿cómo a gol. avanzamos? Mira, yo en este escenario de la isquemia aguda, angiotac que hablamos delante, aquí yo creo que es algo que puede ser bastante restrictivo, porque, o debiese serlo, ¿no? Con un recurso de rente como que es fácil hacer una orden y poner angiotac, extremidad inferior y visto a todos nomás, como porque hay tal recurso. Aún teniéndolo, si uno hace un buen examen físico, ve bien los pulsos, porque finalmente los pulsos lo que te va a menos discriminar es el nivel de donde puede estar la lesión. Ya, si tú palpas pulso femoral y no palpas popliteo, la zona está en el trayecto, o sea, es probablemente una enfermedad femoropoplitea. Si es una enfermedad femoropoplitea, el angiotac, como ya lo conversamos en un momento, es de muy buena calidad como para poder evaluar ese sector e incluso ser casi suficiente como para poder plantear alguna alternativa de revascularización. ¿Ya? Lo mismo, si no tenéis femorales, si no palpas pulso femoral y al otro lado, por ejemplo, palpas pulso y no le palpas en el lado donde está con el dolor, probablemente la patología viene de la ilíaca o viene de la aorta, no sabemos. Entonces probablemente es una enfermedad proximal. Con mayor razón, el angiotac tiene más sensibilidad y especificidad a ese sector y quizás sea lo único que uno dice pedirle al paciente un angiotac y estamos perfectos. Pero si tú palpas pulso femoral, palpas pulpo popliteo y no palpas los de abajo, que pueden ser no palpables porque ya se dificulta, Claro. puede que haya una afectación en el sector infrapopliteo, que habitualmente son dueños de ese sector muchos de los pacientes diabéticos y o renales. ¿Que son los más Entonces, frecuentes? son los más frecuentes. Entonces, en ese sector no le pillan. Yo Vaya a perder no el le pillan recurso, angiotac, no encuentro que sea, independiente que puedan haber enfermedades multisectoriales. O sea, la no. isquemia crítica finalmente, a ver, por porcentaje, yo entiendo que es más de ese territorio. ¿Estoy O sea, equivocado? dependiendo del setting de paciente. Ya. Ya. Pero es probable que también afecte ese territorio. Sí, o o sea- la probabilidad no es tanto como la isquemia aguda, que es más difícil, como dijiste tú. Sí. Pero como el escenario de isquemia crítica, hay mucho más probabilidad que sea ese sector y ahí el angiotac vaya a perder recursos. Sí, o sea que no vaya a ganar mucho. O sea, si tú te quedaste tranquilo y le palpaste el pulso femoral y el pulso popliteo y es un paciente diabético, fue renal crónica que se dializa y tiene un dedito negro seco y no le palpaste pulso, probablemente tenga una enfermedad de ese sector infrapopliteo y un angiotac, más un diabético, chuta, le pido el angiotac porque chuta, que la crea, que se dializar, no le veía angiotac. Po. Y ahí se hospitaliza. Y finalmente ya acelerar los estudios adecuados. Si tienes disponibilidad 24/7, como en algunos centros de PDR, bueno, acelerar un PDR y te lo confirmará.
y después se le hará el estudio angiográfico o el estudio morfológico correspondiente, ya sea una angiografía, como para poder planificar qué se le puede hacer. ¿Cachai? Me acabo de dar así un flashback de mi internado, así como cuando uno estaba pidiendo el PBR, así como, no, este PBR, y llegaba a la hoja así, llegó el PBR, porque como que a veces uno no lo consigue tan rápido, entonces a veces como en tu labor como interno era como por estar por el PBR. Yo veía el PBR, estaba en Victoria, me acuerdo, haciendo ¿Ya? internado, y tenía que los pegar los PBR a Pitrufquén. Así, imagínate. O sea, tú tenías que hacer lobby a un hospital. 2 semanas. Y tenías Sí, que ir al no. hospital, ibas y te presentabas. Hola, Claro. soy pelado. Hola, por favor, quiero tu PBR Sí. para pasar. Vengo de Victoria. Ahora el PBR es una herramienta súper buena en ese sentido. Si está disponible y no cachaste pulso ni el pegado oscular tampoco, si te quedó muy claro, el PBR ya te puede orientar mucho más y te lo puede como garantizar de que finalmente por las curvas, etcétera, si hay aplanamiento, ¿no? Está ahí en Grandioso tal- examen, pero requiere de un entrenamiento, de un aparataje y todas esas cosas. Sí, po. bueno, tenerlo y entrenarse bien no es tan complejo, pero también hay de entenderlo, hay una serie de cosas, pero Pero- no es tanto una realidad, y menos No, en un po. hospital público que en una urgencia tú lo puedes tener, o sea, es Sí. bien poco Oye, probable. y súper, nos quedó súper claro como respecto del estudio diagnóstico y sobre el manejo algo. El manejo sí, demitificar o sacar un poco del arsenal la heparina como terapéutica. Ya. No, el paciente no tiene por qué quedar anticoagulado, salvo que por expresa indicación del cirujano por X motivo o Ya. alguna enfermedad subyacente. Una buena hidratación, el paciente puede alimentarse si es que no va a ir a pabellón inmediatamente. Si el paciente tiene un dedito que está sequito y no tiene ningún signo de infección o algo, ni siquiera es necesario dejar antibiótico. Ahora, si estás sospechando que sí lo tenga, antibiótico terapia, una radiografía también o una imagen de ese dedo no, bastante bueno, Ujú. ¿ya? A menos que tengas una úlcera que le tocaste el hueso y el proof de bone y está positivo. Ahí también hay cosas que puedes hacer o no hacer, Ujú. pero no es malo ver una imagen, ¿ya? Para ver si cayó osteitis y eso implique otro tipo de directrices después. Importante iniciar la aspirina, ¿ya? Al paciente tiene que llegar antiagregado. Estatina, ¿ya? Si es que no ocupan, me refiero si no ocupan estos pacientes, o sea, si lo ocupan, que lo Claro, siga, pero si no, dejársela iniciarla. Y Y ahí la evaluación. posición arterial, Arterial. o sea, Fowler en cama. Y eso, y una evaluación por cirugía, ojalá la brevedad para que se puedan tomar ya o terminar ya los estudios más específicos para determinar cuál es la mejor terapia para el paciente. Pero el manejo de urgencia yo creo que eso sería. Oye, yo creo que Buenos esa tips. sí, Buenos buenos tips. tips, porque ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, a nosotros nos pasa mucho que finalmente uno ve, oye, la isquemia crítica, y le dejaron la heparina, chuta, y ahora como que acá conversamos con Tomás de todos los escenarios. Claro. Conversamos del escenario como tiempo dependiente, conversamos del escenario que es urgente, pero te da un poco más de tiempo. Conversamos que la clínica te ayude a diferenciar en el fondo cuándo es agudo, cuándo es crónica o más crítica ya. Sí, po. Entonces, ¿y qué manejo iniciar o no? Buenas Sí. papitas. Sí, buenas papitas, yo creo que a la gente le va a gustar harto, así que contento porque creo que estamos cumpliendo con el objetivo de... No sé si podemos dar algunos mensajes finales, Nico. ¿Mm? El primero. Bueno, uno de los mensajes finales que a mí me quedó muy claro es que, oye, por favor, hagamos la vega, entrenemos en tocar el pulso y también examinemos y conversemos, veamos los síntomas que tienen los pacientes, la temporalidad, eso ayuda mucho. Porque no es solamente llegar y pedir una imagen, por ejemplo. Claro. Eso es uno de los mensajes. Yo creo que la isquemia aguda, como dices tú, el examen físico, la 6P, como decía el doc, Ujú. y la anticoagulación. No tenerle miedo a los anticoagulantes, el bolo, la dosis de mantención y traslado. Claro. Sí. Otro tips acerca de lo que conversamos sobre la isquemia crítica, yo creo que ahí muy importante hospitalizar al paciente, ¿ya? Y dejarle las medidas que hablamos de prevención antes que lo vea el especialista. Claro. ¿Ya? Y otra cosa que me quedó como bien ahí en una papita es que a los pacientes con disecciones aórticas Stanford B el manejo médico precoz es importante, ¿ya? Porque si bien pueden estar estables, pueden progresar a una inestabilidad o rotura o todas las complicaciones. Es igual... Sí, yo ahí también repasaría o volvería a decir que
en un escenario que es harto frecuente, hablando de un setting hospitalario, donde no hay vascular, donde quizá hay un cirujano general, y quizá uno de repente se apoya en ese cirujano y tampoco el cirujano cacha mucho, porque quizás se dedica, no sé, abdomen, qué sé yo, o qué sé. Como ego urgencia, creo, para usted, es saber esos criterios de cuándo el paciente tiene que ser derivado o no, porque de repente si el cirujano está operando y el paciente tiene una rotura inminente o algo, y sabiendo que no es vascular, no la puede resolver, o sea, hay que poner una endoprótesis, eso ya requiere un centro especializado, gente especializada, es derivarlo, o sea, y quizá mientras está operando un Harman, el cirujano en la urgencia, tú puedes estar al tiro haciendo la solicitud de traslado por UGCC, qué sé yo, trasladarlo a un centro donde se pueda ir rápidamente para poder definirle el manejo posterior. Super. O sea, obviamente también no lo hablamos y no era el caso, también hay temporalidad de gravedad y realmente no es lo súper bueno hacerlo en la fase hiperaguda, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, y en esos casos, de repente yo creo que tener esos conceptos, ¿cuándo es complicada? Esto, ¿cuándo es factores de riesgo? Eso ya yo creo que es más para el vascular, pero por lo menos yo creo que la urgencia es ser cuando es complicada. Exacto. Y si es complicada, con tal y tal y cosas, malperfusión, etcétera, etcétera, si no tenéis cirujano vascular, deriva rápidamente a un centro mientras estén manejándole la presión, la frecuencia cardíaca y el dolor. Estupendo. Y bueno, papita, al final, el concepto de la potenciación permisiva en un aneurisma roto. ¿Ya? Sí. Así que, súper. Con eso, yo creo que estamos pelados. Sí, no sé. Oye, no nos vayamos. Buenísimo capítulo. Sí. Bienvenida a Santiago. Bienvenida a Santiago. Sí. Oye, aprovechemos de decirle a la gente que por favor se suscriba a la página, porque ahí le van a llegar, ¿cierto? Digamos... todos los papers y la información con la cual hicimos este capítulo. Sí. Hay gente que me pidió fotos tuyas. ¿Está bien? Acá, santiaguinas. Sí, ahora sí los OnlyFans. Sí. Así que eso. Sí, pero recuerde suscribirse a la página en www.códigourgencia.com. Y por todas las redes sociales. Exacto. Todas tenemos todas. Sí. Y eso, así que... Voy a agradecer al Doc. Agradecer a Tomás. Muchas gracias la buena onda por estar acá. Sí, gracias a usted, ¿verdad? Lo pasé bastante bien y nos reímos harto. Sí, fuera de cámara. Sí, también. De la transpirada, etcétera. Pero no, y bueno, ¿para qué decir? Pues un increíble honor poder participar contigo, Nico. Nos conocemos desde hace muchos años, así que nada, pues que te siga yendo muy bien en este emprendimiento junto a tus compañeros que lo hacen muy bien. Así que muchas gracias. Esclavos. Gracias. Esclavos. Muchas gracias. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo de Código Urgencias. De tu podcast favorito. Chau.